El 20 de abril de 2026 pasó algo que nadie en los grandes medios te está contando completo. Jamieson Greer, el hombre que representa a Trump en todo lo que tiene que ver con comercio internacional, viajó personalmente a México, entró a Palacio Nacional, se sentó frente a Sheinbaum, y una foto de esa reunión incendió las redes sociales de todo el continente. En la foto, Greer aparece con el dedo índice levantado apuntando hacia Ebrard, el secretario de Economía de México. Expertos en lenguaje corporal la describieron como una postura de imposición, de alguien que llega a dictar condiciones, no a negociar entre iguales. Los titulares gritaron: humillación, imposición, el dedo de Trump sobre México. Lo que esos titulares no te contaron es lo que Greer tuvo que admitir en esa misma mesa, con ese mismo dedo levantado. Un número que destruye completamente la narrativa de que Estados Unidos tiene el poder total en esta negociación. Por cada $100 que Estados Unidos le importa a México, $40 son de origen estadounidense. 40 de cada 100. Compara eso con China, apenas 4 de cada 100. Eso no es una estadística menor. Es la confirmación de que Nebraska, Kansas, Iowa y Texas necesitan a México mucho más de lo que están dispuestos a admitir públicamente. Y hoy te voy a mostrar, con números reales y verificados de esta semana, exactamente cuánto pierden esos estados si México decide apretar el botón de las represalias que el propio TMEC le autoriza. Quédate, porque lo que viene va a cambiar la manera en que ves este conflicto para siempre. Para entender lo que está pasando en la negociación del TMEC, necesitas saber exactamente lo que ocurrió el 20 de abril en Palacio Nacional, no la foto viral, lo que pasó antes, durante y después de ella. Greer llegó a Ciudad de México como parte de la segunda ronda de trabajo bilateral entre México y Estados Unidos en preparación para la revisión formal del tratado que comienza el 1 de julio. La agenda oficial era técnica: reglas de origen para el sector automotriz e industrial, aranceles al acero y al aluminio bajo la medida conocida como Sección 232, cadenas de suministro para reemplazar importaciones asiáticas, derechos de propiedad intelectual, una agenda larga, detallada, de alto nivel técnico. Pero lo que ocurrió ese día fue mucho más que una reunión técnica. Greer se reunió primero con Sheinbaum en Palacio Nacional, algo que no es rutinario en ningún proceso de negociación comercial. El representante comercial de Estados Unidos no visita habitualmente a los presidentes de los países con los que negocia. Eso se reserva para cuando la agenda política tiene un peso que no puede manejarse solo a nivel de secretarios y subsecretarios. Después de la reunión, Greer salió a hablar con los medios afuera de Palacio Nacional y dijo literalmente esto: estoy muy feliz de estar en México. Estamos trabajando constructivamente con el secretario Ebrard. Estoy muy honrado de reunirme con la presidenta Sheinbaum y tener avances. Feliz. Honrado. Avances constructivos. Ese no es el lenguaje de alguien que viene a dictar condiciones desde una posición de poder absoluto e indiscutible. Ese es el lenguaje de alguien que necesita que la negociación funcione y que sabe perfectamente que el otro lado tiene argumentos sólidos en la mano. Y entonces apareció la foto. Greer con el dedo índice levantado apuntando hacia Ebrard. La imagen circuló en segundos por todas las redes sociales. Los análisis de lenguaje corporal multiplicaron su alcance. El debate sobre la postura dominante de Washington llenó los comentarios. Pero mientras ese debate llenaba las redes, nadie conectó lo que ese mismo dedo levantado tuvo que admitir en la reunión que lo precedió: que por cada $100 que Estados Unidos le importa a México, 40 son de origen estadounidense, componentes fabricados en Ohio, acero de Indiana, electrónicos de Texas, granos de Nebraska que cruzan la frontera en forma de alimento para ganado y regresan como carne hacia los supermercados de Dallas y Houston. México no es un proveedor extranjero que se puede reemplazar con aranceles punitivos sin consecuencias internas. México es una extensión de la cadena productiva de Estados Unidos que vive dentro de cada vehículo, de cada electrodoméstico y de cada bistec que se vende en Walmart. Greer tuvo que admitir eso. En México, en Palacio Nacional. Al día siguiente, el 21 de abril, Sheinbaum dijo algo en su conferencia matutina que cerró el capítulo con la precisión de no saber qué hacer. Coincidimos en la importancia de mantener el tratado. No fue Greer quien lo dijo primero, fue Sheinbaum. Desde una posición de certeza, no de urgencia. Y eso es exactamente lo contrario de la humillación que la foto quiso comunicar. Pero antes de entrar a los números del maíz y la soya, necesitas escuchar lo que dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, el viernes 17 de abril, 3 días antes de la reunión en Palacio Nacional. Porque lo que dijo Lutnick y lo que obtuvo Washington 3 días después es el contraste más revelador de toda esta historia. En una conferencia del medio Semáforo en Washington, Lutnick declaró, sin ningún tipo de filtro diplomático, que la administración Trump quiere tratar a México y a Canadá
no como socios comerciales soberanos bajo un tratado internacional, sino bajo una relación de dependencia semejante a la de los estados de Georgia y Alabama frente al gobierno federal de Washington. Georgia y Alabama, no como países con voz propia, no como socios bajo un tratado firmado bilateralmente, como estados internos que hacen lo que la capital les dice, que no tienen poder de negociación, que acatan sin discutir. Eso es literalmente lo que el secretario de Comercio de la administración Trump declaró públicamente el 17 de abril de 2026. Y 3 días después, el representante comercial de esa misma administración voló a Ciudad de México, entró a Palacio Nacional, se sentó frente a la presidenta de un país soberano y dijo que está honrado de estar ahí y de tener avances constructivos. ¿Cuál de las dos declaraciones refleja la realidad de la negociación? La de Greer, porque Greer es el que tuvo que hacer las cuentas reales antes de abrir la boca en Ciudad de México. Analicemos el insulto de Georgia y Alabama con los números en la mano. Georgia tiene un Producto Interno Bruto de aproximadamente 650 mil millones de dólares. Alabama tiene uno de aproximadamente 270 mil millones. Son estados importantes. Son parte de la economía más grande del mundo. Pero Georgia no es el primer socio comercial de Estados Unidos. Alabama no es el destino del 80% del aguacate que consumen los estadounidenses. Ni Georgia ni Alabama generan el 40% del valor de las importaciones que Washington recibe. México hace todo eso al mismo tiempo. Por eso la comparación de Lutnick no es solo un insulto diplomático, es un error de análisis económico. Es alguien que habló antes de revisar los números que su propio representante comercial tuvo que citar 3 días después en Palacio Nacional. Y el experto en comercio internacional Klaus von Wobesser lo sintetizó mejor que nadie. Sería un desastre que el TMX se desarticulara. Un escenario sin tratado es imposible por el grado de interdependencia, particularmente entre México y Estados Unidos. Esa declaración no viene de un funcionario mexicano, viene de un analista independiente que conoce los números mejor que los políticos que dan los discursos. Escucha bien, porque lo que viene ahora son números reales, verificados, publicados por fuentes económicas independientes. Los números que explican por qué los senadores republicanos de Nebraska, Kansas e Iowa hacen llamadas de emergencia a sus asesores cada vez que México menciona la palabra aranceles de represalia. Empecemos por Nebraska y el maíz amarillo. Nebraska es el mayor productor de maíz de Estados Unidos por volumen, y México es el principal destino de exportación de ese maíz. No el segundo, no el tercero, el primero por encima de cualquier otro mercado en el mundo. El maíz amarillo de Nebraska no llega a las tortillas mexicanas, llega a las granjas. Es el componente principal del alimento balanceado para ganado bovino, para cerdos, para aves de corral. Es el insumo que hace posible que México tenga una industria ganadera competitiva. Los agricultores de Nebraska exportan a México más de 3,000 millones de dólares en granos y productos derivados cada año, 3,000 millones de dólares que entran a las cuentas bancarias de familias de agricultores distribuidas por todo el estado. Ahora imagina este escenario. México presenta una queja ante el panel de controversias del TMEC por una violación de Estados Unidos al tratado. El panel falla a favor de México. México obtiene el derecho legal de aplicar aranceles de represalia. Y el equipo de Sheinbaum, con su hoja de cálculo de precisión matemática, elige el maíz de Nebraska como primer objetivo. Arancel del 50% al maíz amarillo de Nebraska a partir del 1 del mes siguiente. Los compradores mexicanos de maíz para alimento animal, que son miles de granjas y plantas de alimentos balanceados distribuidas por todo el territorio nacional, se levantan al día siguiente a hacer números. El maíz de Nebraska ahora cuesta un 50% más que el de Brasil, que el de Argentina, que el de Ucrania. La decisión es matemáticamente obvia: cambiar de proveedor. En Nebraska, los contratos de exportación que tenían precio garantizado empiezan a no renovarse. Los precios en el mercado interno de maíz caen porque hay un exceso de oferta que ya no tiene el destino principal de exportación. Las granjas que operaban con márgenes ajustados empiezan a ver sus números en rojo. Los bancos agrícolas de Nebraska empiezan a recibir señales de estrés en sus carteras de crédito. Las asociaciones de productores de maíz convocan reuniones de emergencia. Y los senadores republicanos de Nebraska reciben llamadas furiosas de agricultores que quieren saber qué va a hacer Washington para resolver el problema. Esos senadores a su vez llaman a la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca saben que eso es exactamente el tipo de presión electoral que puede costar escaños en las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Ahora multiplica ese mecanismo por Kansas y la soya. Kansas produce cada año aproximadamente 500 millones de bushels de soya. México compra más de 2.500 millones de dólares en soya de Kansas anualmente. Esa soya va a las plantas de aceite vegetal, a las industrias de alimentos para animales, a los procesadores de proteína vegetal. Mismo mecanismo que Nebraska. Si México aplica aranceles de represalia a la soya de Kansas,
Kansas pierde a su cliente principal de exportación. Los precios domésticos de la soya caen. Los márgenes de los productores se contraen. Las granjas familiares que durante generaciones han cultivado soya en Kansas enfrentan la posibilidad de no ser viables. Y los senadores republicanos de Kansas enfrentan exactamente la misma presión electoral que Nebraska. Luego está Iowa con la carne de cerdo. Iowa es el mayor estado productor de cerdo de Estados Unidos, más de 32 millones de cerdos anuales, y México es uno de los principales mercados de exportación de esa producción, más de $1.800 millones al año. La chuleta de cerdo de Iowa llega a los mercados de México, a las taquerías, a las carnitas del domingo, a las tortas de los mercados populares. Si esa cadena se interrumpe por aranceles de represalia, la industria porcina de Iowa entra en crisis. El precio interno del cerdo en Estados Unidos cae por exceso de oferta sin destino de exportación, y los productores de Iowa, que ya votaron por Trump esperando que sus problemas se resolvieran, se encuentran con que la política de su presidente destruyó su mercado más importante. El dato que une todo esto es simple. Nebraska, Kansas, Iowa y los estados agrícolas del Cinturón Rojo son los estados que más consistentemente votan por el Partido Republicano, son la base electoral de Trump, y son los estados que más tienen que perder si México decide ejecutar las represalias que el TMEC le autoriza legalmente. Eso no es retórico, son $3.000 millones en Nebraska, 2.500 millones en Kansas, 1.800 millones en Iowa, todo calculado con precisión matemática por el equipo de Sheinbaum antes de responder con serenidad en lugar de pánico a cualquier amenaza. Ahora volvamos a la foto del dedo índice, porque merece un análisis que vaya más allá de la reacción emocional inicial. La imagen circuló como símbolo de humillación, de imposición, del representante de Trump diciéndole a México lo que tiene que hacer sin posibilidad de respuesta. Esa interpretación tiene sentido desde el lenguaje corporal, desde la psicología de la postura, desde el plano simbólico de la imagen, pero esa interpretación ignora completamente el contexto económico de esa reunión, y el contexto económico es el que determina quién tiene el poder real, no quién levanta el dedo para la foto. En esa misma reunión, mientras Greer tenía ese dedo levantado, tuvo que admitir un número que desmonta la narrativa de poder absoluto que Washington quería proyectar. Voices Tanjo, por cada $100 que Estados Unidos le importa a México, $40 son de origen estadounidense. 40 de cada 100. Para que ese número aterrice completamente, compáralo con la alternativa más discutida en el debate comercial global. Cuando Estados Unidos le importa $100 a China, $4 son de origen estadounidense. 96 centavos de cada dólar es valor chino. Por eso Estados Unidos puede ponerle aranceles del 145% a China con menos consecuencias internas inmediatas. Porque la cadena productiva de Estados Unidos no está entrelazada con China de la misma manera que con México. Cuando Estados Unidos le importa $100 a México, $40 son valor estadounidense que cruzó primero hacia México, se ensambló, se procesó, se combinó con mano de obra y materias primas mexicanas y regresó como producto terminado. Eso significa que cuando Trump le pone aranceles a México, no está castigando solo a México, está castigando al 40% de ese producto que tiene origen estadounidense. Está castigando a los trabajadores de Ohio que fabricaron los componentes, a los distribuidores de Texas que proveyeron los electrónicos, a los agricultores de Nebraska cuyos granos están dentro del alimento para el ganado que produjo la carne que regresó empacada hacia los supermercados de Dallas. Greer tuvo que admitir ese 40% con el dedo levantado y apuntando, y eso cambia completamente la lectura de la foto. El dedo levantado en la imagen simboliza imposición. El 40 de cada 100 que salió de la misma boca en la misma reunión simboliza interdependencia que ningún arancel puede ignorar sin consecuencias severas hacia adentro. México llegó a esa reunión con el número que importa, no con retórica, con el porcentaje que hace que cualquier escalada arancelaria unilateral de Washington sea, en la práctica, un disparo hacia su propio pie. Y aquí es donde la estrategia de México se vuelve verdaderamente devastadora para los estados que más votan por Trump. Porque el equipo de Sheinbaum no tiene una sola arma de represalia, tiene un menú completo, cada opción calibrada para golpear exactamente en el estado políticamente más sensible, en el momento más inconveniente para la agenda electoral del Partido Republicano. El mecanismo funciona así. Primer paso. Estados Unidos viola el TMEC con un arancel unilateral que no pasa por el proceso del panel de controversias. Estados Unidos Passage. México presenta la queja ante el panel. Los árbitros independientes de los tres países analizan el caso y en casi cualquier escenario de aranceles arbitrarios fallan a favor de México. Tercer paso. México obtiene el derecho legal, documentado, autorizado por el mismo tratado que Trump firmó, de aplicar represalias proporcionales. Cuarto paso.
El equipo de Sheinbaum abre la hoja de cálculo que ya tiene preparada y elige el producto y el estado que maximiza el impacto político sobre los votantes del Partido Republicano, con el menor costo posible para la economía mexicana. El maíz de Nebraska, la soya de Kansas, el cerdo de Iowa, las manzanas del estado de Washington, el trigo de Illinois, cada producto en su estado, cada estado con su peso electoral, cada impacto calculado para que llegue exactamente al bolsillo del votante que eligió al político que tomó la decisión de violar el tratado. ¿Y por qué México no ha activado esas represalias todavía, si tiene el derecho legal de hacerlas? Porque el arma vale más sin disparar que disparada. Mientras el botón existe y todo el mundo sabe que existe, es una amenaza creíble que disuade al agresor de tomar la decisión. Si México lo dispara, el botón ya no tiene el mismo efecto disuasivo para la siguiente confrontación. Es exactamente el mismo principio que mantuvo la paz entre las potencias nucleares durante la Guerra Fría. Ambos lados saben que, si uno aprieta, los dos pierden. Y esa certeza disuade la acción más efectivamente que cualquier declaración pública. México tiene ese botón. Greer lo sabe. Los senadores de Nebraska lo saben. La Casa Blanca lo sabe. Y por eso el representante de Trump viajó a Ciudad de México con el dedo levantado para la foto, pero con el lenguaje de alguien que sabe que necesita que la negociación funcione. Más allá de la polémica mediática por la foto del dedo, la reunión del 20 de abril produjo resultados concretos y verificables que marcan el rumbo de lo que viene. Resultado 1. Acordaron la primera ronda oficial de negociación bilateral para la semana del 25 de mayo de 2026, también en Ciudad de México. Eso es un resultado significativo por dos razones. Primera, las negociaciones formales más importantes del proceso se realizarán en territorio mexicano. En la negociación diplomática, el lugar donde se realiza una reunión no es un detalle menor. Comunica quién está siendo visitado y quién está viajando. Segunda, la fecha del 25 de mayo deja tiempo suficiente para llegar con posiciones claramente establecidas a la revisión formal del 1 de julio. Resultado 2. La agenda técnica acordada tiene 4 ejes prioritarios claramente definidos: seguridad económica y acciones comerciales complementarias entre los dos países, reglas de origen para productos industriales clave, con énfasis especial en el sector automotriz, minerales críticos como el litio, el cobalto y el cobre, que son estratégicos para la industria de baterías eléctricas, y cuestiones comerciales bilaterales pendientes que incluyen los aranceles al acero y al aluminio. Esos 4 puntos son exactamente los que México necesita resolver antes de julio. Resultado 3. El más importante y el menos cubierto. México informó a la representación comercial de Estados Unidos que eliminó 46 de las 54 barreras no arancelarias que Washington listó en agosto de 2025, 46 de 54. El 85% de la lista completa de quejas que Washington tenía sobre barreras al comercio mexicano. México las eliminó no porque se las exigieran formalmente en una mesa de negociación, sino por iniciativa propia, como demostración concreta de que las preocupaciones de Washington tienen respuesta real y no solo retórica diplomática. ¿Y qué dijo Greer cuando escuchó ese número? Reconoció a México como socio clave en la reindustrialización de Estados Unidos. No rival, no problema, no Georgia o Alabama, socio clave. Esas 2 palabras, saliendo de la boca del hombre que representa a Trump en la mesa comercial más importante del continente, son el resultado más valioso que México se llevó del 20 de abril. Y la agenda de la próxima ronda del 25 de mayo ya está definida con la precisión de quien sabe exactamente lo que quiere obtener. México llegará con 2 prioridades absolutas, según lo confirmado por Ebrard: que no haya aranceles y que el tratado salga adelante, sin concesiones en los principios, con los números de la interdependencia económica respaldando cada argumento. Ahora conectemos los puntos finales, porque el contraste entre lo que Washington quería y lo que realmente obtuvo en la semana del 17 al 21 de abril es la síntesis más honesta del estado de esta negociación. El viernes 17, Lutnick declaró que quería tratar a México como a Georgia o Alabama. El lunes 20, Greer viajó a Ciudad de México, se reunió con la presidenta en Palacio Nacional y declaró que está honrado de estar ahí y que México es un socio clave. De Georgia y Alabama a socio clave, en 72 horas. ¿Por qué ese cambio de lenguaje? No por diplomacia, no por buenos modales, por aritmética. Porque entre el discurso de Lutnick del viernes y la reunión de Greer del lunes, alguien en la administración Trump revisó los números reales. Alguien calculó que el 40% de origen estadounidense en cada dólar importado desde México no es una estadística que se puede ignorar en una negociación comercial sin consecuencias económicas severas en estados que determinan elecciones.
Alguien calculó que los $3.000 millones que Nebraska exporta a México en granos, los 2.500 millones de Kansas en soya y los 1.800 millones de Iowa en carne de cerdo no pueden perder a su principal cliente sin generar una crisis política para los senadores republicanos de esos estados en un año de elecciones intermedias. Y alguien le explicó a Lutnick, con mucha delicadeza o sin ella, que Georgia y Alabama no tienen ese tipo de vulnerabilidades en su relación con ningún socio comercial extranjero. México sí las tiene y también las sabe usar. Lo que Greer tuvo que admitir en Palacio Nacional es la confirmación más concreta que existe de que la estrategia de cabeza fría de Sheinbaum está funcionando exactamente como fue diseñada, sin escalada retórica, sin insultos equivalentes a los de Lutnick, con números que hacen que el cambio de tono sea inevitable cuando llega el momento de sentarse en la mesa real. El titular que la foto del dedo índice tapó es este. México llegó a la reunión del 20 de abril con el 85% de las quejas de Washington ya resueltas, con el reconocimiento de ser socio clave en la reindustrialización estadounidense y con la primera ronda oficial de negociaciones acordada para el 25 de mayo en Ciudad de México. Eso no es humillación. Eso es el resultado de saber exactamente qué tienes, cómo usarlo y cuándo hablar y cuándo callarte y dejar que los números hablen por ti. La pregunta que siempre importa más después de todos estos análisis es la de siempre. ¿Qué significa esto para tu vida de esta semana? Te lo digo directo, sin rodeos ni tecnicismos. Primero, el maíz de Nebraska que México compra cada año no es un dato de libros de texto. Es el insumo que alimenta el ganado que produce la carne en tu mercado, la leche en tu refrigerador, los huevos en tu mesa del desayuno. Si esa cadena de suministro se interrumpe por una guerra comercial abierta, los precios de esos productos suben en tu mercado en semanas, no en meses. La buena noticia es que mientras las negociaciones sigan abiertas y el tratado se respete, esa cadena sigue funcionando. Y los precios de los alimentos básicos en México tienen una capa de protección que viene directamente de que el TMEC esté vigente. Segundo, los 4 millones de mexicanos que trabajan en la industria manufacturera exportadora tienen su futuro inmediato directamente conectado a lo que pase en la negociación del 25 de mayo y en la revisión formal del 1 de julio. Si el tratado se renueva en buenos términos, esos empleos no solo se mantienen. La inversión de empresas como Flex, que anunció esta semana $1.000 millones en Guadalajara, se multiplica. Si la negociación fracasa, la incertidumbre frena nuevas inversiones y esos 4 millones de empleos se vuelven vulnerables. Y tercero, la estabilidad del peso mexicano. Cada vez que hay una señal positiva en la negociación del TMEC, el peso se fortalece. Cada vez que hay una señal de ruptura, el peso se debilita. Un peso más débil significa que todo lo que importas, desde gasolina hasta medicamentos, desde electrónicos hasta ropa, cuesta más en tu bolsillo. Seguir esta negociación no es un ejercicio académico de geopolítica. Es entender qué va a costar tu canasta básica en julio. Y si vives fuera de México, en Colombia, en Argentina, en cualquier país de América Latina, el efecto indirecto es real. La economía mexicana es la segunda más grande de la región. Sus movimientos de precio, de tipo de cambio y de flujos comerciales se transmiten a toda la cadena latinoamericana en semanas. México está negociando en nombre de su propia economía, pero los resultados de esa negociación te afectan a ti, en tu país, en tu mercado. Durante 200 años nos dijeron que éramos el patio trasero, que el más pequeño siempre cede ante el más grande, que el que tiene menos ejército siempre acaba aceptando las condiciones del que tiene más, que la asimetría de poder es permanente e irreversible. El 20 de abril de 2026, en una sala de Palacio Nacional en Ciudad de México, un número refutó todo eso de manera definitiva. 40 de cada 100, por cada $100 que la economía más grande del mundo le importa a México, 40 vienen de regreso. 40 son empleos en Ohio, acero en Indiana, granos en Nebraska, electrónicos en Texas que necesitan a México para completar el ciclo productivo que los hace rentables. Ese número lo admitió el propio Greer, el hombre con el dedo levantado. El representante de la administración que 3 días antes quería tratar a México como a Georgia o Alabama. Y ese número hace que Nebraska, Kansas e Iowa tiemblen cada vez que México abre la hoja de cálculo de represalias. No porque México sea más poderoso militarmente. No porque el PIB de México sea mayor, sino porque la interdependencia económica que el propio Trump construyó al negociar el TMEC convierte cualquier escalada arancelaria unilateral en un disparo que rebota. El secretario de Comercio Lutnick quería tratar a México como un estado subordinado. El representante comercial Greer tuvo que volar a Ciudad de México a decirle a la presidenta que está honrado de reunirse con ella y que tienen avances constructivos. Lutnick habló. Greer actuó.
Y la diferencia entre los dos revela quién tiene el análisis correcto de esta relación y quién está haciendo política de tribuna sin revisar los números. México no ganó todavía. La revisión formal del TMQ que comienza el 1 de julio todavía no tiene resultado. La negociación formal del 25 de mayo todavía no ocurrió. Pero lo que ya ocurrió el 20 de abril es esto. México llegó a la reunión más importante de la semana con 85% de las quejas de Washington ya resueltas, con el reconocimiento de ser socio clave y con la primera ronda oficial de negociación acordada en Ciudad de México. Nebraska, Kansas, Iowa saben los números, y esos números son los que determinan quién tiene el poder real en esta negociación. Aquí en Noticia Mundial TV seguimos esta historia semana a semana. Ahora te hago la pregunta que nadie en los grandes medios está haciendo. Si México resolvió el 85% de las quejas de Washington por iniciativa propia antes de que se lo pidieran, ¿qué crees que está esperando a cambio a partir del 25 de mayo? ¿Será suficiente con la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio? ¿O hay algo más grande que México está guardando para la mesa de julio? Escríbenos en los comentarios, quiero leer tu análisis porque esa conversación es parte de entender el tablero completo. Si este video te mostró algo que la foto del dedo índice te tapó, compártelo. Mucha gente se quedó con la imagen y perdió el número que cambia toda la historia. Dale like si crees que México está usando la estrategia correcta y suscríbete a Noticia Mundial TV. La negociación del 25 de mayo se acerca y estaremos aquí para contarla.